¿Estamos? Estamos. Sí, sí. ¿Está terminando de alguno de rendir? No. No, ya está. ¿Ya estamos todos? ¿Arrancamos, José? Dale, dale nomás. Bueno. Antes de arrancar con el resto de los prácticos, todos ya me lo entregaron y están aprobados. ¿Hay alguna duda, algo que quieran comentar? Porque este es el último que nos toca. ¿Nada? No, por ahora todo bien, Raúl. Bueno. Listo. Bueno, yo sé que parte de esto ya lo han visto en la teoría, pero bueno, vamos a repasar un poquito y después les voy a contar qué información les vamos a dar para que hagan un práctico representativo de lo que es Marshall. Bueno, ahí ven, ¿están viendo lo que estoy compartiendo? Sí. Sí, se ve. Bueno, ahí básicamente es la definición de lo que es el método, para qué sirve, qué es lo que estamos determinando cuando hacemos el ensayo Marshall. Básicamente lo que es el equipamiento a utilizar, lo vamos a ir viendo después en algunos videitos que vamos a ver parte del proceso, cómo se desarrolla, pero podemos definir que el método Marshall tiene dos partes, digamos, una parte de lo que es la conformación de la probeta, para la cual tenemos un molde de compactación, o sea, similar a cuando hacíamos Proctor, que teníamos una base con un molde, con un anillo, digamos, de extensión para poder compactar. Bueno, esto es similar, tenemos un molde, tenemos un pisón o martillo de compactación, que tiene una zapata circular del tamaño del molde, del diámetro del molde, con un pilón de 4,54 kilos y una altura de caída de 45,7 centímetros. Digamos, podemos asimilarlo a cómo es el ensayo Proctor, ¿no? O sea, una energía que le estamos aplicando, en este caso a una mezcla de nuestros agregados, nuestros sólidos con el cemento asfáltico. Puntualmente hay un pedestal de compactación, también lo vamos a ver en los videos, que nos ayuda a mantener, digamos, el molde durante la compactación para conformar la probeta. Y luego, para la segunda parte del ensayo, o sea, para lo que es en sí el ensayo de estabilidad y fluencia que se le realiza a las probetas ya conformadas, tenemos lo que es la prensa de ensayo, que puede ser manual eléctrica, con una velocidad establecida de avance, en el cual vamos a ir definiendo la carga, que fundamentalmente lo que buscamos es la carga de rotura de nuestra probeta. Nuestra probeta va a estar colocada durante el ensayo en unas mordazas para el ensayo de estabilidad, y vamos a estar midiendo deformación, o sea, en sí, en el ensayo de rotura de la probeta vamos a determinar una carga de rotura y una deformación en el momento de la rotura. Después hay una serie de elementos o materiales que vamos a estar utilizando para tanto la conformación de la probeta como para el ensayo. Recuerden que esto es un ensayo que se realiza en una mezcla en caliente, o sea, vamos a tener calentadores, termómetros, estufas, bueno, digamos, bandejas donde vamos a estar pesando cada uno de los materiales, recipientes para calentar el cemento asfáltico y para hacer la mezcla de los sólidos con el cemento asfáltico. Luego vamos a tener, digamos, piletas para el baño termostático, o sea, para mantener en temperatura previo a hacer el ensayo de rotura, de estabilidad fluencia. Bueno, y elementos menores, balanzas, recipientes, cucharas y demás. Como les decía, bueno, la primera parte del ensayo Marshall lo que consta es en preparar la mezcla, ¿no?
debemos tener primero los porcentajes de mezcla que vamos a estar utilizando, y lo que buscamos generalmente, ustedes recuerdan, bueno, en teoría lo habrán visto, vamos a tener porcentajes de la fracción gruesa de los agregados, después tenemos arena gruesa, arena fina y filler, y vamos a tener diferentes porcentajes de cemento asfáltico que vamos a estar haciendo para las probetas que vamos a ensayar. Hay un valor de peso a la cual uno aspira a llegar cuando vamos a moldear una probeta, que es 1200 gramos de agregado más cemento asfáltico. Entonces, partiendo de eso, por ejemplo, si nosotros tenemos acá les puse un ejemplo de una distribución o una dosificación de la parte de agregados y cemento asfáltico, que puede ser esta, o sea, usamos un 52% de piedra partida, 24% de arena gruesa, 16,2% de arena fina, relleno mineral 2,8% y cemento asfáltico 5%. Entonces, lo que generalmente se hace es, para cada probeta, asegurar un pastón de 1200 gramos de mezcla asfáltica. Esto significa que si vamos a hacer una probeta con un 5% de cemento asfáltico, en realidad vamos a tener 60 gramos de cemento asfáltico y 1140 gramos de áridos totales. Con lo cual, la composición de nuestro árido va a ser la siguiente. Va a ser 100% por el porcentaje de nuestra dosificación, o sea, 52%, dividido 95%, que es la parte de áridos totales que tenemos que construir. O sea, nos va a dar un 54,7% de los 1140 gramos que vamos a estar teniendo de áridos totales. O sea, 1140 gramos va a ser la suma total de áridos totales, del cual el 54,7 va a estar constituido de piedra partida. Lo mismo con el resto de las fracciones de agregados que vamos a estar utilizando, ¿no? Esto es algo que, por ejemplo, lo vamos a dar en el ejercicio, o sea, vamos a dar la dosificación a la cual queremos llegar. Recuerda que cuando uno da la dosificación, el 100% de nuestros agregados, o sea, el 52 más 24 más 16,2 más 2,8, nos da el 100% de nuestros agregados. Entonces uno lo define de esa forma, la dosificación con el 100%, y por otro lado, vamos a determinar el porcentaje de cemento asfáltico a utilizar. Entonces, en el ejercicio, una de las primeras partes que vamos a dar es esta, con una dosificación X, determinar cuántos gramos tenemos que tener de piedra partida, de arena gruesa, arena fina y relleno mineral. ¿Vamos hasta ahí? Sí, sí. Bueno. Recuerden, esta estimación de 1200 gramos que vamos a tener que asegurar o que supuestamente vamos a utilizar por cada pastón y para la construcción de cada una de las probetas es estimada. Algo que también se suele hacer es hacer una probeta prueba, digamos, o sea, una primer probeta para verificar qué altura de probeta logramos con esos 1200 gramos. Entonces lo que se hace es construir la probeta y verificar qué altura tiene y qué peso tiene. O sea, nosotros idealmente debemos compactar una probeta que tenga 10,16 centímetros de diámetro, que es el diámetro del molde, y 6,35 centímetros de altura, con una tolerancia que aquí está. Para ajustar la cantidad de material a utilizar, o sea, suponemos que van a ser 1200 gramos, pero para ajustarla con una tolerancia lo más cercana a cero, es conveniente moldear esta probeta de prueba. O sea, de esta forma, construir un primer pastón, someterla a la compactación que vamos a ver a continuación, y verificar qué altura nos queda la probeta. O sea, supuestamente debería estar cerca de estos 6,35 centímetros. Y lo que hacemos es, para las posteriores probetas que vamos a construir, es aplicar un factor de corrección. O sea, hacemos 6,35 por el peso que obtuvimos en esta probeta de prueba, dividido la altura, que debía estar cercana a 6,35,
y nos da el peso corregido para la construcción, la ejecución de las nuevas probetas. Así que el primer paso sería hacer la dosificación, determinar el peso total de nuestros áridos, el peso total que va a tener que ver con el porcentaje de cemento asfáltico que queremos colocarle a la probeta, y determinar qué dosificación, cuántos gramos de cada una de las fracciones de agregado tenemos que separar para poder construir nuestra probeta. Recuerden que una vez que tenemos los áridos ya preparados, y por otro lado tenemos el cemento asfáltico, toda la mezcla se tiene que hacer en caliente, ¿no? Hay una temperatura del cemento asfáltico que es en función a la viscosidad que estamos buscando, y una temperatura de mezclado y compactación que debemos respetar para la construcción de la probeta que estamos construyendo. Una vez que alcanzamos la temperatura de los materiales, lo primero que se hace es hacer la mezcla, ahora lo vamos a ver en los videos, pero bueno, se hace la mezcla de los áridos. Se mezclan bien, el recipiente donde estamos mezclando también debe haber sido sometido a temperatura. Una vez que está bien mezclado, se hace un cráter en el medio o un hoyo, y ahí se vierte el cemento asfáltico y se mezcla toda la masa que vamos a posteriori a compactar para generar la probeta. Generalmente lo que se hacen es 3 probetas por cada porcentaje de cemento asfáltico que estamos ensayando, y a su vez 5 grupos de probetas. O sea, por ejemplo, hacer 3 probetas de 4%, 3 probetas de 4,5%, 3 de 5, 3 de 5,5 y 3 de 6% de cemento asfáltico. Eso es lo que generalmente se realiza. Bueno, antes de proceder a la compactación, tanto el molde donde vamos a construir la probeta, como el pisón que vamos a estar utilizando, ese que los nombré al comienzo, deben estar absolutamente limpios y deben estar calentados a una temperatura de entre 100 y 150 grados durante 30 minutos previos al ensayo. Entonces es importante que todo el material donde vamos a construir y con lo cual vamos a compactar la probeta también haya sido calentado. Bueno, la parte de compactación, lo que hacemos es colocar, en primera instancia se coloca dentro del molde, ahora lo vamos a ver en los videos, pero se coloca un papel filtro, digamos, para que no se pegue la mezcla asfáltica con la base del molde. Se introduce la mezcla caliente y se acomoda la mezcla dentro del molde con 15 golpes distribuidos alrededor de la probeta y 10 golpes en el interior. Se nivela superficialmente y se compacta con 50 o 75 golpes según lo especificado, digamos, con el pisón que les comenté al comienzo. Se compactan con 50 o 75 una de las caras, digamos, de la probeta. Luego debemos girarla y compactar la cara inferior, sería de la probeta que estamos construyendo. Antes de seguir, vamos a mirar algún videito de esta primera parte. ¿Ustedes están escuchando ahí el video o no? No, profe. No. Bueno, básicamente ahí, digamos, ya está hecha la mezcla de los áridos. Recuerden que esto está con calor, se utilizan guantes, digamos, para protegernos de quemaduras, y se debe incorporar a este molde, que es un molde similar a lo que uno utiliza frecuentemente, por ejemplo, en el Proctor. O sea, son todos moldes con un anillo de extensión que nos permiten la compactación y que el material no se nos caiga, digamos.
Previo a empezar a colocar la mezcla, lo que se colocó fue un papel filtro en la base del molde, para que no se pegue y podamos dar la vuelta, ahora vamos a ver cómo, y compactar las dos caras y que no se nos pegue el material con el molde. Ahí están el reacomodamiento del material. Recuerden que eran 15 o 20, había una serie de números de acomodamiento, tanto en el perímetro como en el centro de la probeta que estamos armando. Esto supuestamente hay que hacerlo rápido, digamos, para evitar que perdamos temperatura y límites de temperatura que debemos respetar. Ese es digamos, la mordaza que nos va a permitir, en este caso es creo que es un compactador de tipo manual, no es automático. El pisón ya tiene el diámetro, digamos, del molde. Pueden ser 50 o 75 golpes por capa. Una vez que se termina de compactar la primera capa, se tiene que dar vuelta y compactar la capa inferior. Lo damos vuelta, le ponemos el anillo de extensión. Y nuevamente 50-75 golpes. Eso como está, lo dejamos enfriar. Bueno. Lo que ustedes vieron, bueno, es digamos, la construcción de la probeta, de la probeta. En realidad, cuando termina de compactar la segunda cara, recuerden que es el mismo, acá no hay capas, es una sola, se compacta toda la masa del molde, se debe retirar, se coloca en agua fría durante 3 o 4 minutos, y luego se lleva al extractor de la probeta, que es similar a cuando hicimos suelo cemento, por ejemplo. Recuerdan que hemos visto algún extractor del molde. En realidad es un pistón que va, traslada y saca la probeta construida del molde. Una vez que construimos la probeta, lo segundo que vamos a hacer es hacer la medición de la altura de las probetas. Recuerden que yo al comienzo les comentaba que lo ideal es que lleguemos a una altura que sea justo la altura del molde, o sea, 6,35 centímetros, que existe esta forma de corregirlo, digamos, hacer una de prueba y verificar si estos 1200 gramos que suponemos nos generan una probeta mucho más, digamos, más alta o más baja que los 6,35 centímetros que estamos buscando, y en el caso que sea así, hacer una corrección del peso de esta forma, o sea, hacer una primera probeta prueba y verificar cuánto nos mide. Si nos mide mucho más, bueno, este peso va en realidad la altura esta que está acá, H de la probeta de prueba, va a ser
mayor a 6,35, con lo cual el peso va a bajar de los 1.200 gramos, por ejemplo, que si empezamos a utilizar acá. Es importante, digamos, que lograr esa altura de la probeta lo más cercana a lo establecido por la norma. Si no es así, después vamos a ver que cuando determinamos los valores de estabilidad, o sea, el valor de carga de rotura, hay que aplicar una serie de factores de corrección. Después les voy a mostrar las tablas donde se puede sacar el coeficiente por el cual hay que multiplicar la estabilidad para determinar la estabilidad corregida. Si nosotros lograríamos la altura de la probeta que sea 6,35 centímetros, el valor de corrección es, o sea, el valor de coeficiente es 1, o sea, no hay que corregir. Entonces, lo primero que hacemos, una vez que está ya construida nuestra probeta, a las 24 horas, cuando vamos a hacer, empezar a determinar la densidad y hacer el ensayo de estabilidad-fluencia, lo primero que hacemos es determinar la altura de las probetas. Luego vamos a determinar la densidad de la probeta. ¿Cómo determinamos la densidad? Haciendo el cociente entre el peso seco de la probeta en el aire dividido el peso húmedo después de 1 hora de inmersión menos el peso sumergido. Ahora lo vamos a ver en un video cómo son estas 3 pesadas que se determinan. Y una vez determinada la altura y los pesos de la probeta, se va a realizar el ensayo en el aparato Mars, o sea, determinar la estabilidad y la fluencia de nuestra probeta. Recuerda que estamos hablando de analizar o de haber construido probetas con diferentes porcentajes de cemento asfáltico. Previo a someterlas al ensayo de rotura, lo que hacemos es sumergir las probetas en un baño térmico con agua a 60 grados durante 30 o 40 minutos. Una vez que se cumple este tiempo, se extrae una de las probetas, se secan superficialmente y se colocan en unas mordazas, ahora lo vamos a ver en el video, y queda centrada, digamos, la mordaza en la máquina de compresión que vamos a utilizar. Vamos a calibrar el medidor de fluencia, o sea, el medidor de deformación en 0, similar a, recuerdan cuando hacíamos valor soporte, que arrancábamos con la carga y la medición de la deformación en 0, y ahí nuevamente sometemos, igual que en valor soporte, a la prensa un ensayo de velocidad constante hasta producir la falla de la probeta. La carga máxima, digamos, en el momento de la rotura, la vamos a llamar estabilidad Marshall, en kilos. Recuerden que si nuestra probeta tiene una altura diferente a esos 6,35 centímetros, tenemos que aplicar un factor de corrección. Vamos a tener la estabilidad corregida. Pero bueno, la carga máxima que nos determina el ensayo va a ser la estabilidad Marshall. Y la deformación correspondiente a ese momento, o sea, la deformación que tuvo desde que comenzamos la carga hasta que tuvimos la rotura, se registra como como fluencia, o sea, la deformación es la fluencia en milímetros. Bueno, ahora vamos a ver un videito ya de la parte de ensayo en sí. A ver, espérenme. ¿Cómo tengo que hacer para que ustedes escuchen el... Ah, acá está. No. Profe, Sí, ¿viste cuando pones compartir pantalla? sí. Abajo te aparece compartir sonido y tenés que cliquear, o sea, pones compartir pantalla y se te abren, y se te abre la pantalla con varias pantallitas,
para compartir y abajo hay un casillero que tenés que cliquear y dice que compartir el audio. Algo así. Compartir sonido de la computadora. Acá ves. Exacto. A ver, ahora. En mezclas ¿Se escucha? asfálticas. Escucha. La prueba se Ahora sí. efectúa un cilindro de mezcla asfáltica de 101.6 milímetros de diámetro y ¿Escuchan bien? 63.5 milímetros de espesor, Sí, sí, profesor. aplicada de forma perpendicular al eje del cilindro, a través de un dispositivo capaz de aplicar una carga de compresión a una velocidad de 50.8 milímetros por minuto a un espécimen a 60 grados centígrados. La estabilidad de las mezclas asfálticas se define como la máxima carga que soporta un espécimen cilíndrico de mezcla asfáltica a una temperatura determinada. El molde para elaborar los especímenes es de forma cilíndrica, con un diámetro de 101.6 milímetros y 75 milímetros de altura con el plato base. Ambas caras son intercambiables. El collar de extensión se utiliza para facilitar la preparación de la mezcla. El martillo usado en la compactación cuenta con una base circular plana de un diámetro de 98.4 milímetros. El peso del martillo es de 4.5 kilogramos. Se eleva a una altura de caída de 457 milímetros. El pedestal de compactación con soporte para el molde consiste en un bloque de madera, un plato de acero y el mecanismo de sujeción del molde que se utilizará durante la compactación. La mordaza Marshall consiste en 2 semicilindros con un radio interior de 51 milímetros. Estos son colocados sobre 2 guías verticales que facilitan la colocación del semicilindro superior. La máquina para realizar la prueba de estabilidad Marshall consiste en una unidad de aplicación de carga con vástagos deslizantes que permiten subir y bajar el marco. Un anillo de carga debidamente calibrado se coloca al centro de la máquina para medir la carga. Un lector de deformación de 0 a 25 milímetros de recorrido con una precisión de 0.01 milímetros es utilizado para medir el flujo. Además del equipo mencionado, se debe utilizar un plato calentador, un mezclador, un dispositivo de calentamiento por agua, balanza electrónica, termómetro, extrusor de muestra. Preparación de la muestra. El agregado grueso, el agregado fino, el filler y el betumen deben ser mezclados adecuadamente, de forma manual o mecánica, cuidando siempre de cumplir con la gradación de las especificaciones. El tamaño máximo del agregado para realizar el ensayo Marshall es de 25 milímetros. La mezcla se calienta a una temperatura promedio de 175 a 190 grados. Se deberá armar el dispositivo de sujeción del molde y se colocará aceite a las paredes del molde para facilitar la extracción del espécimen. Un papel filtro es colocado en el molde y aproximadamente 1200 gramos de mezcla son colocados en el molde. La mezcla a determinada temperatura es compactada con el martillo por medio de determinada cantidad de golpes, típicamente 75 golpes. El molde es invertido y acomodado. Nuevamente se aplican 75 golpes.
Después de la compactación, se deja enfriar el molde a temperatura ambiente y se extrae la probeta. Se coloca un dispositivo de medición de carga adecuado en la máquina Marshall. Se colocan las pastillas en baño de agua a 60 grados centígrados por 30 minutos. Posteriormente se colocan en la mordaza Marshall y ésta se coloca en la parte inferior de la prensa. Asegúrese de colocar una esfera entre el pistón y la mordaza y que las piezas realicen un ligero contacto entre ellas. No olvide colocar el dispositivo de medición de flujo. Coloque todos los marcadores de los medidores en 0. Empiece la aplicación de carga a una velocidad de 50.8 milímetros por minuto. Observe y registre cuidadosamente las mediciones. Tan pronto como la muestra falle, las agujas se desplazarán en sentido contrario. El valor máximo de la carga se denomina estabilidad Marshall. La deformación vertical del espécimen correspondiente a la máxima carga se denomina flujo y se expresa en centésimas de milímetro. La prueba se realiza para muestras de 63.5 milímetros de espesor. Si el espesor de la muestra compactada difiere, se debe aplicar un factor de corrección. El valor final de la estabilidad Marshall de la muestra es igual a la estabilidad Marshall por el factor de corrección. Bien. Antes de realizar el ensayo de estabilidad y fluencia Marshall, debemos hacer ciertas mediciones. Esto está bueno. Para medir la altura de una probeta, debemos asegurarnos de que sus caras estén libres de residuos e impurezas en los bordes. Usando una espátula, quitamos todo el rastro de ellas por ambos lados, quedando una superficie lisa. Colocando las pastillas arriba y abajo, podemos ahora hacer 4 mediciones de altura, con la ayuda de un pie de metro. Girando el conjunto, tomamos las medidas de 4 puntos separados por un cuarto de vuelta. Una vez que tenemos el promedio de altura, podemos realizar el primer pesaje, la masa en seco. Luego, sumergimos la probeta en un baño de agua a temperatura ambiente por 30 minutos, buscando que se sature de agua. Pasados los 30 minutos, registramos la masa de la probeta sumergida. Finalmente, secamos superficialmente la probeta y registramos su masa superficialmente seca. Estas son las determinaciones que yo le decía cuando, o sea, ustedes terminan de construir la probeta, y a las 24 horas lo que hacemos es, en primera instancia, hacemos esa medición en 90 grados, digamos 4 mediciones y sacamos el promedio de la altura de la probeta. Que nos va a servir para, a posteriori, hacer la corrección o no del valor de estabilidad. Y luego lo que determinamos es la densidad de la probeta. Y la densidad de la probeta necesitamos el peso seco, que es lo primero que él midió, o sea, el peso seco al aire, lo primero que midió. Después sumergió la probeta en agua,
la secó superficialmente y la volvió a pesar, que sería el peso húmedo, y luego vieron que la pesó sumergida, que sería el peso sumergido. Todos esos valores, digamos, son los que van a encontrar, ahora les voy a mostrar la fórmula, para determinar la En densidad minutos registramos la masa de la probeta sumergida. de la probeta. O sea, esto se hace Finalmente, previo, por supuesto, secamos superficialmente la hacer el probeta ensayo de y estabilidad. registramos su masa superficialmente seca. Con estas mediciones, podemos ahora realizar el ensayo. Usando ahora un baño de agua a 60 Un grados poco Celsius, repite pasado el tiempo, colocamos la probeta en la parte inferior de la mordaza, luego colocamos la parte superior y lo centramos en el aparato de carga. Supone que siempre vamos a tener dos Nos diales, aseguramos que los diales de le vamos a dar deformación y del anillo de para carga el práctico le vamos a estar dando, digamos, en el práctico le vamos a estar dando desde los pesos de los materiales, la dosificación, para que ustedes determinen qué peso tiene que tener de cada fracción de agregado. Le vamos a estar dando los valores de las pesadas que él hizo anteriormente, o sea, la pesada seca, pesada sumergida, y el peso húmedo de la probeta. Y luego vamos a estar dándole los valores de, por ejemplo, la constante de este aro y a cuál fue la lectura de donde se determinó la rotura de la probeta, o sea, la carga última de rotura que va a ser la estabilidad. También van a tener la altura de la probeta con la cual van a o no hacer corrección, digamos, de estabilidad por altura. Y recuerden que este otro dial nos va a determinar, digamos, en el momento que esto termina de tomar la última carga, la carga máxima, lo importante es estar midiendo en este otro dial cuál fue la deformación máxima que tuvo la probeta. Ambos diales van a retroceder, o sea, esto ahora, en este caso, cero. lo que hacen ellos es estar sacando fotos, presionando digamos, Up de la comienza rotura. el ensayo. Con la ayuda de un Normalmente se hacen teléfono con podemos dos grabar el operadores, movimiento de uno ambos es diales el que para luego avisa, encontrar digamos, la del máxima momento de la estabilidad carga y su máxima, y el fluencia otro va a estar asociada. tomando la deformación. El aparato de carga no se detendrá solo, por lo que una vez que el dial en el anillo de carga muestre el momento de la falla, debemos apagar para dar fin a la aplicación de la carga. Una vez finalizado el ensayo, quitamos el conjunto del marco de carga y aquí está, la falla por estabilidad y fluencia. Ven que todas las probetas, bueno, fundamental, ¿no? Identificarlas. O sea, una vez que nosotros terminamos de hacer la compactación de la probeta y se terminó digamos, tenemos ese lapso de colocarlas 3-4 minutos para que se terminen digamos, de enfriar, y a la espera de las 24 horas para hacer el ensayo, uno lo que hace con una tiza es identificarla, ¿no? Con un código, un número, una forma, porque son varias probetas, bueno, que no se nos mezclen. Este documento lo van a tener, digamos, en parte de lo que estuvimos hablando hoy. También vieron que le hemos cargado, creo que está todas las normas de vialidad nacional, y bueno, dentro de las normas que están desarrolladas está el método Marshall. En este documento están los factores de corrección de la altura de la probeta. O sea, ustedes fíjense que si hubiesen obtenido, cuando construyen la probeta, una altura de 63,5, que es lo que nos indica la norma, el factor de corrección es 1, o sea, no corrige. Si la altura de la probeta es menor a 63,5, el factor de corrección es mayor a 1. O sea, en realidad la estabilidad nuestra real, la estabilidad corregida, va a ser la lectura del dial, digamos, de carga por la constante del aro, es el factor de equivalencia del aro, por K2, que es el que se saca de la tabla en función a la altura de la probeta que hemos construido. Raúl, Sí. una consulta. ¿Por qué puede llegar a variar entonces la altura de la probeta si sabemos que tiene que tener 63,5? Porque vos partís de un supuesto de, por ejemplo, vieron los 1200 gramos, eso que suponemos que van a entrar justito en el molde. Pero una vez que vos lo empezás a compactar,
en realidad es como cuando hacíamos Proctor. Vieron que a veces sobraba material. Si sobraba, nosotros enrasábamos arriba y... A ver, esperen que dejo de compartir. Ahí está. ¿Se acuerdan que cuando hacíamos Proctor, nosotros teníamos la última capa, la terminábamos de colocar y compactábamos? Y teníamos el anillo arriba. Cuando sacábamos el anillo, a veces sobraba material. Nosotros lo que hacíamos era, digamos, lo cortábamos, y si nos faltaba, le agregábamos. Esto es lo mismo, vos partís de un pastón de 1200 gramos. Pero cuando vos lo compactás, puede ser que, digamos, no te entre todo el material en el molde, o sea, te quede por arriba de la separación entre el molde y el anillo, o bien que se compacte mucho y te quede por debajo de ese límite. O sea, la probeta, lo que vos no podés hacer ni agregar ni sacar material. Acá es lo que entró, lo que te quedó de los 1200 gramos. Entonces puede ser que la probeta, cuando la termines de compactar, te quede más chiquita que la altura del molde justito, o más alta. ¿Se entiende? Sí, sí, perfecto, perfecto. Con lo que hiciste de ejemplo, entendí por qué podía variar la altura, digamos. Está bien, está perfecto. Por eso muchas veces se hace ese pastón de la probeta de prueba. Digamos, vos haces la de prueba con los 1200 gramos y te queda un poquito más alta, un poquito más baja. Si entra en la tolerancia, generalmente no, digamos, hay una tolerancia que creo que es de 1,5 milímetros, me parece, lo pusimos acá en el detalle, pero bueno, si entras en la tolerancia no habría problema. 1,25 milímetros de tolerancia, o sea, vos podés tener 6,35, 63,5 milímetros de altura, más o menos 1,25. Pero una forma es esa, hacer una probeta de prueba con los 1200 gramos y verificar. Si querés ser más justo, digamos, o llegar a más cerca de los 63,5, es hacer esa corrección. O sea, utilizar menos de 1200 gramos o más de 1200 gramos. Con lo cual vas a tener que modificar la dosificación. O sea, no los porcentajes iniciales de los áridos, sí los gramos que vas a utilizar de cada uno de los áridos. Para el ejercicio... Sí. Perdón. No, seguí. No, pregúntame. No, que este ensayo se hace por cada tirada digamos, este ensayo nosotros lo hacemos para corroborar que el asfalto que estamos poniendo en obra va a funcionar como nosotros lo calculamos, o porque todo lo que estamos manejando siempre se ve dentro de un laboratorio, por eso te pregunto. Claro, vos tenés, digamos, dos formas, creo que en la teoría lo vieron, pero el ensayo Marshall en realidad te sirve para dosificar. O sea, una vez que hagamos las curvas, digamos, en el ejercicio, lo que le vamos a pedir es que, o sea, le vamos a dar, mejor dicho, los datos de porcentaje de agregado, porcentaje de cemento, cuáles fueron los pesos, las densidades que se fueron obteniendo en el ensayo, cuáles fueron las estabilidades y fluencias para cada una de esas probetas y diferentes porcentajes de cemento asfáltico, y luego le vamos a un poco explicar y pedir cómo determinar el porcentaje de cemento asfáltico óptimo, digamos. Pero este ensayo te permite, por un lado, dosificar, o sea, verificar que los porcentajes, vieron que yo al comienzo le decía que generalmente se hace con 5 diferentes tipos de porcentaje de cemento asfáltico, o sea, variándolos de 0,5% de diferencia. Entonces nos va a permitir tener probetas con diferentes porcentajes de cemento asfáltico y verificar si, con qué porcentaje estamos cumpliendo, por ejemplo, los valores de estabilidad, fluencia, que nos determina el proyecto, o sea, que nos pide el proyecto. Eso sería la parte de dosificación. Pero también podemos hacer estos ensayos sobre muestras extraídas de ya algo construido. O sea, creo que en la teoría, no sé si me está escuchando José. José se fue. Pero esta es lo que me pasó, José, que habían hecho en teoría, y hay una parte también de... Estoy acá, Raúl. ¿Cómo? Estoy acá, estaba justo con el Raúl.
No. Porque ahí me preguntaban el tema de para qué un poco servía Marshall, y yo les contaba que, más allá por un lado, nos sirve para hacer la dosificación, pero también, esto ustedes lo vieron en teoría, es sacar probetas de carpetas asfálticas construidas y verificar valores de estabilidad, valores de fluencia, y también determinar el porcentaje de cemento que tiene esa probeta construida. O sea, en realidad el Marshall te permite controlar, pero también dosificar. Por eso te preguntaba, porque a mí se me había mezclado con lo que habíamos visto con José, de que una máquina sacaba un testigo y ese testigo lo evaluaban, y acá Claro. estábamos viendo justamente otra parte, que sería lo que vos decís de dosificar. Claro. Como está un poco armado el práctico, es más para dosificación, porque en realidad vos armás tu probeta y haces después las curvas y demás para verificar que cumplan o qué porcentaje de cemento asfáltico, con cuál porcentaje de cemento asfáltico vos cumplís o llegás a los parámetros que querés llegar de estabilidad, fluencia y demás. Pero la otra parte importante del Marshall también es no solamente dosificar, sino verificar en obra, o sea, verificar si el valor de estabilidad que vos tenés en la obra, o sea, sacar esa probeta y someterla directamente, o sea, no hacer todo el proceso de armado de la probeta, sino que directamente la probeta que vos sacás con la caladora, llevarlo al aparato Marshall y verificar estabilidad fluencia, y verificar si te cumple con la estabilidad y la fluencia que te exigieron en un primer momento para el proyecto, ¿no? Está bien, está perfecto. Así que bueno, digamos, la idea del práctico va a ser un poco, le vamos a dar todos los datos de cómo armar la probeta, con diferentes tipos de porcentaje de cemento asfáltico, cuáles son las alturas, hacer o no corrección de estabilidad, bueno, calcular las estabilidades en función a los valores o a la lectura que tuvimos en el aro de la prensa, en el aro de deformación, hacer el cálculo de estabilidad, el cálculo de fluencia, y le vamos a pedir hacer una serie de curvas con los diferentes porcentajes de cemento asfáltico que van teniendo, con los cuales se hicieron las probetas. Bueno, no sé, José, si vos querés agregar algo más del... No, los valores para los distintos prácticos cada comisión tiene un valor. ¿Cómo los subiste? ¿Los tenés previsto subir? No, lo vamos a subir el lunes. Bueno. El lunes lo subimos y sí, digamos, cada comisión va a tener diferentes valores de los ensayos, un poco con lo que hemos tenido en años anteriores nosotros ahí en la cátedra. Y por ahí la idea era que ustedes cuando vean el PDF que le vamos a subir, van a ver que para diferentes curvas o diferentes resultados de probetas de cemento asfáltico, en algún caso sugieran algún tipo de modificación en función a los resultados obtenidos. O sea, si la estabilidad le dio muy baja, bueno, sugieran qué modificación deberían hacer para que le dé más alta y demás. Eso está bastante bien explicado en el PDF que le vamos a adjuntar. Pero bueno, eso va a ser parte del enunciado del trabajo práctico. ¿Cuándo tenemos el cuestionario de esto, José? Creo que el que viene. A ver, déjame ver un cachito. Hoy es viernes 25. Claro, el viernes 6 tenemos el trabajo práctico, el cuestionario 4, y vamos a hacer el práctico de diseño de pavimento, teoría y práctica de diseño de pavimento.
Y el otro viernes tenemos pavimento rígido. Y el otro viernes el cuestionario 5 de diseño de pavimento. Y después tenemos El viernes los entonces tenemos recuperatorios. cuestionario de esto. Tienen el viernes que viene, un viernes no, y al otro viernes sí, de nuevo, el 20. Profe, el cuestionario de la semana que viene va a entrar prácticas, o sea, para entregar antes este trabajo práctico, antes del viernes. No lo hacemos, porque si no, no van a tener tiempo. ¿Listo? Hacemos solo teoría. Profe, ¿y el 13 qué sería? ¿Explica lo de pavimento rígido? ¿Cuándo? El El 13 13, pavimento rígido. Sí, Ah, vemos todo lo que es pavimento rígido en esa clase. Y ahí podemos hacer, yo creo que no van a terminar, el viernes 6, no vamos a terminar el trabajo práctico de diseño. Vamos a enunciarlo, probablemente empiecen a trabajar, a sacar los primeros coeficientes, y el 13 hacemos pavimento rígido y consulta del práctico de pavimento flexible. Así el viernes 20 hacemos el cuestionario y ya lo tienen corregido. y el trabajo este de Marshall se entrega antes del viernes, ¿no? Claro. Okay. No importa, porque no va a entrar en el cuestionario del viernes 6. Hagamos como, o sea, tratemos de ir terminándolo y de últimas, siempre alguna vamos corrigiendo. Bueno, ustedes ya saben, vamos con los mails lo estamos resolviendo, así que, pero tratemos de para el viernes por ahí tener algún borrador, aunque sea, y bueno. La fecha de entrega sería el 13 de noviembre. Está bien. Está. Estoy buscando el video. Bueno, cambien el agua para el mate, que ya estoy viendo el video de la planta ese que le dije que iba a encontrar. Ya la hora del mate ya pasó. Bueno, la cerveza entonces. José, ¿podemos cambiar la clase de tipo de dragas de Daniela por alguna clase de pavimento de caucho? Negativo. ¿Por qué? Sacale una clase a Daniela y date alguna otra. Vos sabés que las discusiones con las mujeres nunca se ganan. Se terminan, pero no se ganan. No, igual lo mío no es una discusión, es un pedido. ¿Soy hospedador, Raúl? Calculo que sí, José. No, sos ¿Cómo vos. sería? ¿Y cómo Me hacemos tenés para que los 3 puntitos que tengo yo y poneme a ser hospedador. los 3 puntitos? Al lado de silenciar. Mío, en el mío, no en el tuyo. La foto de José, profe. Claro, arriba de tu cuadrado. Ah. Y arriba a la derecha. Hacer hospedador. Sos hospedador ahora, José. Impecable. Creo que la vimos esta, pero bueno, ahí encontré aparentemente después.
Esta es una planta continua a tambor mezclador. Ven que todo lo hace adentro del horno. Este aparato que ven acá es el que saca el polvo. La que quiero ver es esta. Mercado Vial TV, un mundo de máquinas. La marca suiza de maquinaria vial Amann sigue pisando firme en Uruguay de la mano de su distribuidor Pregol. Hoy te mostramos la nueva línea de rodillos compactadores y plantas de asfalto que ya están en el país. Una vez más acá en Uruguay nos venimos a Ciudad del Plata, acá en este lugar de la gente de Tracoviax, donde está la gente de Pregol, y nos va a contar un poquito este lanzamiento o esta presentación, qué es lo que estamos haciendo acá, qué es este evento y un poco cuáles son los planes de Pregol con esta marca tan reconocida. Y bueno, nosotros tenemos un lindo desafío por delante. Comenzamos muy bien, es algo lento, pero bueno, ahora invitar a clientes para que puedan ya conocer no a Pregol, sino tanto lo que es la línea de Amann. Nosotros apostamos mucho a dar soporte y bueno, y creemos que tenemos el mejor producto para ofrecer al mercado. Como te decía, trabajando en cuál eran los equipos que teníamos que traer para el mercado, trajimos el de 12 toneladas para suelo, que ahí está con el kit de pata de cabra. Después tenemos también los de un... También ahí trabajamos con una limpieza ahí con las mangas, con un sistema ahí de baja presión que te da un mantenimiento mucho más largo y con los costos mucho más bajos. El tema del quemador, que es hecho en Suiza, así como los componentes claves ahí de la planta. Y todo esto ahí combinado, por ejemplo, tú tienes un bajo costo de producción por tonelada, lo que es hoy clave para tu suceso en este mercado. Sí, estaba ahí, veía un poco todos los clientes que vinieron y consultaban, uno que se había especificado la importancia del mezclador, de los desgastes y los materiales y el diseño del mezclador para que no se consuman las paletas en, no sé, 10.000 toneladas. Contanos un poquito bueno, lo que están haciendo en Argentina, en Chile, en Uruguay. Okay. Bueno, hoy el mercado ahí brasileño es el número uno en tema de cantidad de plantas, de cuántas tenemos ahí ya trabajando. Pero tenemos ahí una presencia muy fuerte en Paraguay. Tenemos como hoy 14 plantas en Paraguay. Bienvenidos a Amann. Realice un viaje diferente por una planta asfáltica móvil de producción continua. Ajusten los cinturones. Vamos a despegar. Vamos a encender la planta con el sistema de control AS1 Push. Es fácil de operar y garantiza la producción eficiente y automática de mezcla asfáltica. Los hilos dosificadores de agregados hacen un dosaje preciso de varios minerales, separados por tamaño, llevados por la correa hasta el secador. Estamos entrando en la etapa caliente. Dentro del tambor secador, los minerales pasan a través de diferentes zonas donde son secados y calentados.
a mangas garantiza emisiones de gases limpios y la reutilización eficiente del filler recuperado. La configuración especial de los brazos agitadores asegura un movimiento intenso, generando una mezcla eficaz y homogénea, o sea, un procedimiento esencial. Las poderosas fuerzas de mezclado garantizan que la superficie de los minerales sea rápidamente cubierta por una camada de betún. La compuerta de salida variable del mezclador controla los tiempos de mezcla, la que va para el camión por el elevador de arrastre. Aman Prime, la nueva generación de plantas supermóviles productoras de mezcla asfáltica. Llegamos al final de nuestro viaje. La mezcla asfáltica está lista para ser colocada. Si quieres saber más sobre la producción de asfalto de calidad, contáctenos o visítenos en... Bueno, estamos en Coatzacoalcos. Vamos a ver una planta de asfalto Terex Magnum 140 trabajando. Se puede percibir el ruido del equipo trabajando. La máquina es de esta compañía. Vamos a ver cómo funciona la máquina. Vamos a ver las tolvas. Ahí se ven las tolvas funcionando con sus bandas transportadoras. Ahí en realidad, si ustedes lo miran, hay dos silos, uno más arriba y uno más abajo. Lo que pasa es que está usando el mismo silo para un solo árido. Entonces lo completa. Si ustedes van a ver el otro, me parece que en el otro hay dos. Ven que hay 4 cintas, pero este silo tiene arena los dos, y el otro tiene arena fina y gruesa. Tiene 4 silos, pero dos los está usando con el mismo material. Acá tiene que echar piedra acá adelante y arena atrás. Bueno, no se ve. Ven que ahí son 2 silos, uno está más atrás. Podemos darnos cuenta, no hay vapor al ambiente, hay una temperatura ambiente aproximadamente de 32 grados centígrados aquí en Coatzacoalcos ahorita. Vamos por el otro lado de la planta.
lo que estaba diciendo, que la planta no sale nada de humo, solamente sale vapor y como hay tanta temperatura ni siquiera se ve el humo. Pareciera que la planta está parada. JCB, también vendidas por Ameco. Aquí tenemos un camión. Welcome to Amman. Join us on an unusual journey through an asphalt mixing plant. Esta es una planta por pesada, ¿ven? Que es una torre, por eso no es móvil esta planta. Por pesadas o discontinuas, cierra el pastón y va tirando la mezcla de un pastón. Bueno, listo. Quedamos así, nos vemos el viernes. Entonces, cuestionario 4 y arrancamos con diseño de pavimento. Bueno. Cuestionario número 4, José, sería entonces asfalto caliente. Correcto. Y teoría Marshall. Entra Marshall, pero no la práctica, entra para que claro, sí. Solo teoría. Solo teoría. La explicación del ensayo,
sea, el práctico en realidad es hacer el cálculo de la corrección por altura que le puedo llegar a tomar. ¿Por qué se hace corrección por altura? No le voy a tomar el práctico para que me hagan una cuenta. No va a haber ejercicio. Voy a decir, se corrige por altura. ¿Por qué se corrige por altura? Puede ser una pregunta. ¿Entre qué valores tiene que estar la afluencia? Ajá, bien. ¿Qué pasa si la mezcla, no sé, no te dan los vacíos? Habíamos hecho los ensayos, hacemos todos los Marshall, hacemos el RICE, hacemos todo y no dan los vacíos. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Poner más asfalto, menos asfalto? ¿Cambiar la piedra, cambiar la arena? ¿Sí? ¿Qué otra duda tienen? En ese caso era que teníamos que hacerlo de poner la probeta en glicerina, ¿podía ser? No. No, ¿en qué eso materia sí, era? eso sí tiene muchos vacíos o el Claro. árido es muy permeable, pero no. Yo hago una probeta común, normal, y me da que tiene muchos vacíos. Yo tenía que tener entre 3 y 5. Me da 6. De 6 para arriba. ¿Qué quiere decir? Que tengo una discontinuidad en los áridos, entonces me queda muy porosa la mezcla. Siempre hablando de mezclas convencionales. No hablamos de mezclas drenantes o abiertas. Esas tenían entre 7 y 9% de vacío y las drenantes 20% de vacío. No. Mezclas comunes tienen entre 3 y 5% de vacíos. Cuando dosifico, hago las 5 juego probeta, cuando hago el RICE y saco los vacíos, me da 6. ¿Qué tengo que hacer? Esa puede ser la pregunta. Tendríamos que rectificar los agregados. Correcto. ¿Qué quiere decir? Que me están faltando muchos tamaños en el medio. Sí, te entendí perfecto. Sí. Bárbaro. ¿Qué pasa si una mezcla me da mucha afluencia? Por ejemplo, me da bien la estabilidad, pero me da mal la afluencia. Me da 5 de fluencia, tiene que estar entre 2 y 4. Me da 5, bueno, ¿qué hago? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué digo que me da 5 para arriba? Porque cuando me da la estabilidad 800 kilos, 1000 kilos, que es lo que yo tengo, para esa estabilidad la afluencia me da 5. Si la afluencia me da 3, la estabilidad me da 600. Entonces no me sirve esa probeta, porque cumple la afluencia pero no cumple la estabilidad. Y cuando cumple la estabilidad no cumple la afluencia. Entonces, ¿qué hago? Me quedo con la afluencia y digo, ¿cómo hago para bajar? Me quedo con la estabilidad, ¿cómo hago para bajar la afluencia? Esas son las preguntas que pueden entrar. ¿Sí? O me da poca estabilidad, o mucha estabilidad, que también puede ser mucha estabilidad. Ahí en el PDF que le vamos a juntar en las últimas 2 hojas justamente están los casos que José plantea cuando tenés, digamos, cómo hacer para variar la dosificación para poder corregir esos puntos. Sí, igual creo que todavía no estaba subido el archivo de caliente, porque creo que José dijo que tenía que Sí, ver me unas acuerdo. cosas. Bueno. Mañana Todavía no está en la página, por lo menos yo no lo vi. No sé si alguno de los chicos capaz que lo vi, yo no lo vi. Pero... Puede ser. Mañana lo subo. No, no está. Bueno. Perfecto, José, bárbaro, buenísimo. Entonces... Cualquier duda, se la consultan a Raúl o a mí, por mail, por WhatsApp, por lo que quieran. Bárbaro. Buen fin de entonces. Buenísimo, nos vemos. Yo te quería hacer unas consultas sobre el coloquio, no sé si nos podemos quedar. Sí, dale. No tengo el coloquio acá, pero lo busco. Bueno, nos vemos. Buen fin de semana. Dale, gracias igualmente. Chao, nos vemos. Chao. Chao, profe.